Buenas tardes, colegas que siguen este curso de Metafísica, ahora Metafísica 2 a través de YouTube, donde quedan documentadas estas clases auspiciadas por el 3 veces heroico Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En fin, ¿no? Entonces, la sesión pasada de este curso hablamos un poco, ¿no?, sobre las motivaciones detrás de esta filosofía de la nada, de estas filosofías de la nada que surgen o que ganan popularidad en el siglo XX, ¿no? Y las implicaciones que tiene la pregunta por la nada desde la metafísica. Grosso modo, ¿no? Llamaba la atención sobre que preguntar por la nada, ¿no? En el contexto de los tradición metafísica occidental, es preguntar en contra de dicha tradición, ¿no? O sea, es preguntar en contra, pues básicamente de la máxima de Parménides, ¿no? De la nada ex nihilo nihil fit, ¿no? Con la fórmula Tito Lucrecio, de la nada a nada, o la nada no puede pensarse, no puede decirse, en fin, ¿no? Entonces, preguntar por la nada es preguntar por lo no pensado en la tradición metafísica, ¿no? Lo que no podía ser pensado desde sus límites estructurales, por decirlo de una forma, ¿no? Y de ahí, ¿no?, que en la medida en que la tradición metafísica y el mundo a la que ésta da forma, el mundo occidental moderno, de la técnica maquinadora y de la subjetividad incondicionada y todos estos rollos, parece llegar a sus límites, o al menos a sus expresiones más monstruosas, ¿no? Que pensadoras y pensadores, particularmente en el siglo XX y en adelante, hasta nuestro tiempo, se sientan, nos sintamos inspirados a preguntar por lo no pensado, preguntar en contra de esa tradición y buscar la posibilidad de otros comienzos del pensar, de otras rutas para hacer la pregunta por lo que es, ¿no? Ya no solamente en términos de ente, sino desde la nada. Y al hacer esta pregunta, pues intentar dar forma a otro mundo, ¿no? A otro mundo desde otras coordenadas, ¿no? Decíamos también, ¿no?, que podemos encontrar experiencia de la nada en el pensar en tres lugares, grosso modo, ¿no? Entre, ya dijimos, pensadoras y pensadores que a partir del siglo XX van a adoptar esta posición crítica frente a la tradición metafísica, ¿no?, de preguntar por la nada. Aquí pensaríamos a Sartre, aquí pensaríamos a Heidegger, de algún modo quizás a Simone Weil, a Paul Virilio, ¿no? Bueno, a Paul Virilio no. A Nishitani, a Nishida, Tanabe, ¿no? Pensadores japoneses modernos. Luego veríamos otro horizonte, ¿no?, que va a confrontarse con la pregunta por la nada desde una experiencia que Nietzsche llamó nihilismo, ¿no? Un término que sabemos que acuña originalmente Jacobi, pero que Nietzsche le da todo un nuevo sentido, ¿no? Claro, ahora en el diccionario habría que incluir a Schopenhauer también, ¿no? Schopenhauer al final del mundo como voluntad y representación, ¿no? En el segundo caso, de la pregunta por el nihilismo, entendida como la pérdida de fundamento o de sentido del mundo vigente, la pérdida pues eso, ¿no? De un sentido, el borrado del horizonte, la muerte de Dios en términos de Nietzsche, ¿no? De esta experiencia histórica, ¿no?, digamos que se abre desde el siglo XIX al XX, ¿no?, y se profundiza con las guerras mundiales y demás, pues encontraríamos a pensadores del nihilismo, ¿no?, en donde pensaríamos una vez más a Heidegger, ya dijimos a Nietzsche, ¿no?, a Ernst Junger, un poco a Simone Weil, ahora sí a Paul Virilio, a Nishitani, que también va a trabajar mucho esta cuestión, ¿no? En fin, ¿no? Entonces desde la perspectiva del nihilismo, ¿no? Y finalmente la otra perspectiva, donde encontramos una reflexión sobre la nada, es en tradiciones intelectuales que no se adhieren completamente a los estándares de la metafísica y de la filosofía occidental, ¿no? Concretamente las tradiciones religiosas y místicas, tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? En el curso veremos, ya dijimos, a
las tradiciones budistas de la India, China a Japón, hablaremos del taoísmo, hablaremos del hinduismo, de los Vedas un poco, ¿no? Y en este momento del curso estamos viendo a pensadores del siglo de la mística cristiana, ¿no? Vimos la semana pasada, aunque fuera de una forma extremadamente breve, desgraciadamente, porque bueno, el tiempo, la clase no dura 100 horas, que sería lo ideal, o 200 horas que fueran, ¿no? Entonces, para que hubiera chance de al menos hacer mención de ella, pues bueno, intenté meter en la primera sesión un poquito sobre Marguerite Porete, ¿no? Vimos a la gran beguina clériga, rebelde, que murió en la hoguera en manos de la Inquisición y todo este rollo, ¿no? En el siglo XII, ¿no? Y la clase de hoy vamos a ver a Meister Eckhart, al maestro Eckhart, otro pensador místico de la misma época, del siglo de la mística, de las mismas latitudes. Eckhart va a moverse básicamente en las regiones de Alemania o las regiones germanas, aunque también va a tener sus incursiones en Francia, ¿no? donde fue sentenciada Marguerite Porete. Veremos, ¿no? Que parece que de hecho conoce. Eckhart tiene noticias de la obra de Marguerite Porete y de su juicio en su época en la Sorbona. Y bueno, veremos a otro pensador místico cristiano que va a proponer una nueva lectura de los evangelios y demás desde la clave interpretativa de la nada, del vaciamiento, ¿no? En fin, ¿no? Retomando brevemente a Marguerite Porete, antes de entrar de lleno con Eckhart, dijimos, ¿no? Marguerite Porete es una pensadora, la que no sabemos demasiado, porque los medios testimonios que hay de ella es su propio juicio de la Inquisición. Sabemos que era beguina, o sea, y que era beguina clériga, o sea, probablemente vivía o sola o en grupos de mujeres dedicadas a la vida religiosa, pero particularmente desde el ángulo de la caridad, o sea, del cuidado de los enfermos, de los necesitados, pero con cierta independencia de la institución de la iglesia, ¿no? Y que en este contexto, de alguna forma, Marguerite Porete produce esta obra conocida como El espejo de las almas simples, en la que intenta plasmar su experiencia religiosa desde la clave del amor, ¿no? Del amor como herramienta para acercarse a Dios, y bueno, lo que eso implica para ella, cómo ella vive esta experiencia religiosa. Y vimos que esta experiencia religiosa, pues bueno, finalmente no es aceptada por la iglesia y termina, bueno, llevándola a la acusación de herejía y a la hoguera, ¿no? A su obra y luego a ella misma, ¿no? En 1310. Pero bueno, grosso modo, rescatando algunos componentes de esta obra que parece ser el modelo de las obras místicas de esta época del siglo de la mística del siglo XIII, ¿no? Temas comunes, ¿no? Primer tema que vimos fue el desprecio o la limitación de la disposición racional para la experiencia religiosa, ¿no? Podríamos decir, grosso modo, ¿no? Que la teología busca aproximarse a Dios y a lo sagrado a través de la razón, ¿no? A través de los razonamientos, la interpretación, ¿no? O interpretaciones racionales, digamos, ¿no? Pero Marguerite Porete piensa que el camino idóneo es el camino a lo sagrado, ¿no? El camino a la religión con Dios, a religarse con Dios, es otra disposición afectiva, ¿no? Que es el amor, ¿no? Entonces, no habla la razón, sino el amor, ¿no? De entrada vemos aquí una subversión al gran santón de la filosofía, ¿no? A la racionalidad, ¿no? No va a ser a través de la racionalidad que conectemos con lo sagrado, sino a través del amor, ¿no? ¿Y qué dice el amor? ¿Qué dice el amor para Marguerite Porete?
El amor, piensa Margarit Poret, nos invita a olvidarnos de nosotras y nosotros mismos, a vaciarnos y a dejar que Dios acaezca en nosotras y nosotros, ¿no? Hay que perder cualquier apego a una idea de yo y hay que perder cualquier apego a lo que ella llama las virtudes, ¿no? Podríamos interpretar las cualidades de las cosas, que esto es de esta forma, aquello es de aquella forma, ¿no? Y en este autovaciamiento y desdibujamiento de nuestro yo, dejamos que Dios actúe a través de nosotras y nosotros, y por eso la expresión más acabada del amor de Dios es justamente la caridad, ¿no? Que como vimos es un componente fundamental de la vida de las beguinas, ¿no? Y de su experiencia religiosa, ¿no? También otra cosa importante, ¿no? Vimos como Margarit Poret va a decir, ¿no? que el lugar donde acá es este proceso de vaciamiento y con ello este proceso de religión, de reunirse con Dios y eventualmente incluso de deificarse, de hacerse de la misma naturaleza que Dios, no es en la Santa Iglesia, ¿no? Pero decía que la Santa Iglesia no es un edificio, no es una institución, sino es la propia alma, ¿no? Entonces en el alma está este templo, ¿no? Que debe quedar vacío, empezando ya a guiñar ahí a Eckhart, ¿no? Para que Dios hable en él, ¿no? Entonces vemos también cómo se pierde un típico tema del siglo de la mística va a ser la puesta en duda del rol de las grandes instituciones religiosas en favor de la experiencia interior, ¿no? Dios no está en una catedral, Dios acontece en el alma, ¿no? Y no es a través de ofrendas, no es a través de sacrificios, sino es a través de el autovaciamiento que encontramos a ese Dios dentro de nuestra alma, ¿no? En fin, ¿no? Grosso modo, esto es una recapitulación muy general de la apuesta de Margarit Poret, ¿no? En esta obra de Espejo de las Almas Simples, que decíamos que paradójicamente, aunque la Inquisición buscó borrarla, logró que fueran las obras más importantes del medievo, ¿no? Una de las libros prohibidos más importantes, tal vez en la historia moderna, pues es este Espejo de las Almas Simples de Margarit Poret, y no pues, es de sorprendernos que mucha mística posterior pues se viera influida por los temas generales de Margarit Poret. En fin, con esto en mente entramos de lleno al tema de esta semana, al tema de esta clase, que es Meister Eckhart. Una vez más nos encontramos con un personaje del siglo de la mística, de estas regiones, de una región similar, ¿no? Les decía que veremos a Eckhart moverse entre Alemania y Francia, y además ambos místicos, ambos del siglo de la mística, pero con algún... Y que además ambos van a ser... buena parte de su biografía va a llegar a nosotras y a nosotros gracias a que ambos van a ser enjuiciados y eventualmente condenados por la Inquisición, ¿no? Entonces nos encontramos aquí a otro personaje condenado por la Inquisición. Ahora mencionar algunas diferencias, ¿no? De los personajes, no de su obra, ¿no? Sino de los personajes. Número uno, Eckhart era hombre, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, esto favoreció en el momento la forma en que las instituciones marcadamente patriarcales de la Iglesia Católica pues aproximaron a él, ¿no? Veremos que Eckhart, aunque es condenado por la Inquisición, no muere en manos de la Inquisición. Entonces, bueno, eso obviamente favorece la acción. Y otra cosa, que Eckhart va a ser un personaje que, a diferencia de Margarit Poret, que era una beguina clériga, o sea, un personaje de alguna forma rebelde y marginal e independiente en el contexto de la institución católica, Eckhart va a ser un personaje importante en la institución católica y concretamente en la orden de los dominicos, ¿no? O sea, entonces va a ser un personaje intelectual de dentro de la iglesia, digamos, mientras que Margarit Poret es un personaje intelectual que está pues un poco a los márgenes, ¿no? O sea, mientras que Margarit Poret al parecer existe en algún lugar en estas comunidades de beguinas marginales de la institución eclesial, Eckhart, bueno, va a moverse en la Sorbona,
va a ser profesor de teología, va a ser prior, va a ser guía espiritual de conventos, o sea, va a ser una figura importante de las instituciones católicas de la época, ¿no? Cosa que también seguro influyó en que la Inquisición fuera bastante más moderada con él que lo que fue con Margarit Porete, ¿no? Había una colectiva, creo que ya se disolvió, pero que tenía un nombre muy elocuente, ¿no? Era sobre una colectiva que enfrentaba temas de salud, de psiquiatría y salud mental y género, ¿no? Y se llamaba No es lo mismo estar loco que estar loca, ¿no? Y yo creo que aquí podríamos tomar prestado ese nombre y decir, no es lo mismo ser un místico medieval que una mística medieval, ¿no? Sin duda, pues esto marcó mucho el destino funesto de Margarit Porete. Y bueno, que el de Eckhart no fuera tan funesto, ¿no? Pero también, bueno, hay que reconocer que la influencia, que por más, bueno, terrible que fue el destino de Margarit Porete, pues quizás este propio destino funesto sirvió para que su obra sobreviviera a los milenios, ¿no? Y siguiera estando en boga, pues, en 2020, ¿no? ¿Quién lo habría imaginado? 2022, ¿no? En fin. Entonces, Eckhart. ¿Quién era Meister Eckhart? Empecemos con este recorrido por la vida de Eckhart. Eckhart nace en Gotha en algún momento entre 1250 1260 en la región germana que después se volvería Alemania, ¿no? En 1280 entra al convento de Erfurt, un convento dominico, y se ordena como dominico, ¿no? Estamos pensando aquí en un Eckhart que entre 20 y 30 años se ordena, ¿no? Como dominico. Pasa de esta ordenación por su propia ordenación, no sé cuál es el término correcto, de ordenarse como dominico, parte rumbo a Colonia a estudiar teología, ¿no? Ya como dominico. Esto es importante porque en Colonia va a ser un centro intelectual importante de los dominicos, donde va a estar muy sentida toda la influencia de un personaje importante de la orden dominica, que es Alberto Magno, ¿no? Alberto Magno es considerado el santo patrono de los intelectuales, digamos, de los académicos, y era un personaje muy versado al parecer en temas de astronomía, pero también en temas de teología y de ciencia en general, ¿no? Bueno, entre comillas, ciencia. Discúlpame Foucault, ¿no? Las prácticas del siglo XIII no pueden describirse como ciencia, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Distinta. Existen otros contextos intelectuales. Pero bueno, de los académicos, digamos, ¿no? Entonces, esto que Alberto Magno fallece justo en 1280, o sea, no conoció a Eckhart, pero todavía la influencia de Alberto Magno se siente mucho en la orden dominica y particularmente en Colonia, donde llega Eckhart a estudiar teología. Eso quiere decir que para este momento, al menos podemos decir que la orden dominica va a ser una orden marcadamente académica e intelectual. Y no es sorprendernos entonces que encontremos a un personaje como Eckhart en ella. ¿Quién más era dominico? Tomás de Aquino, ¿no? Entonces ya, esto pinta de cuerpo entero el ethos, ¿no? Y no hace más de 100 años, ¿no? Entonces, no hace menos de 100 años. Entonces piensen, ¿no? Tomás de Aquino, Alberto Magno, pues bueno, es una orden marcadamente académica, ¿no? Y uno de sus jóvenes ahora, entre comillas jóvenes, Eckhart, bueno, un pequeño, ¿no? De 30 años, así como yo, que soy un bebé todavía, ¿no? Parte a Colonia a estudiar teología, ¿no? Para 1293 se recibe como bachiller en teología y parte rumbo a París. Tengan presente un mapa de Europa en su cabeza, ¿no? A veces ayuda. Esto va a ser como ilustrativa a la historia, ¿no? Recordemos, como saben, quien recuerde la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues que Francia y Alemania comparten una frontera, ¿no? Y la región de Gotha, Erfurt, ¿no? Podríamos pensarla que está en el centro de Alemania. Y la región de Colonia está ya muy cerca de la frontera con
con Francia. Y va a brincar entonces Eckhart de Erfurt, ¿no? Del centro de Alemania a la frontera noroeste de Alemania, en Colonia, y de Colonia va a pasar, ya como bachiller en teología, va a partir rumbo a París. Y en París va a ir a la institución académica más importante del catolicismo de la época, que es la Sorbona. Entonces va a estudiar en la Sorbona en 1294 y va a empezar a predicar. De aquí, Eckhart recibe un encargo muy importante, ¿no? Su orden le da el encargo de regresar a Erfurt y a ser prior, ¿no? Ser responsable, digamos, del convento de Erfurt, y eventualmente llega a ser vicario de toda la región de Turingia, ¿no? La región de Turingia, de Tubinga, ¿no? Como se le quiera llamar, es la región central de Alemania, ¿no? Entonces, estamos pensando en un personaje que sale de la vida académica y entra a una responsabilidad importante en la institución católica. En esta época de su vida empieza, estás hablando de finales del siglo XIII, ¿no? Empieza sus pláticas formativas, ¿no? Se empieza, digamos, a jugar un papel importante, ¿no? Podríamos decir híbrido, ¿no? O sea, no se queda en las discusiones académicas de la Sorbona, sino que empieza a traducir, a plantear sus ideas, digamos, sus conocimientos, primero que nada a su comunidad a su orden, ¿no? A los dominicos en la región de Turingia y a toda la gente eventualmente, ¿no? Se empiezan pláticas formativas espirituales, ¿no? Empieza a dictarlas. Y otra cosa que caracterizaba, decíamos, al siglo de la mística va a ser el uso de la lengua vernácula, ¿no? O sea, va a predicar, obviamente sabe latín, va a tomar clases y escribir en latín en el contexto académico, pero empezará a dar sus pláticas en alemán, ¿no? Esto es sobremanera importante. Veremos un poco adelante por qué, ¿no? En 1302 vuelve a París a dictar clases de teología. Para 1303 se le encomienda ser provincial de toda la región de Sajonia. Sajonia está más bien cerca de la frontera este de Alemania, la frontera con Polonia. Entonces vemos cómo ya anduvo por todo el territorio germano y cómo, bueno, se está moviendo entre sus responsabilidades eclesiales y su trabajo en la universidad o sus cátedras en la universidad. En esta época de su vida, para más o menos 1310, Eckhart va a ser responsable de 50 conventos de monjas. Va a ser el guía espiritual, digamos, de 50 conventos de monjas. Esto es algo sobremanera interesante, porque cuando leamos los sermones, veremos, ¿no? Si prestamos un poco de atención, veremos cómo todos los sermones, o muchos de ellos, están atravesados por temas de lo femenino. Eckhart va a abordar varios pasajes de la Biblia que son famosos por ser temas que abordan el rol de la mujer, digamos, dentro de el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, Marta y María, ¿no? Marta y María es un pasaje de la Biblia importante porque habla sobre los roles de género y la vida contemplativa o demás, ¿no? Lo veremos la clase que viene. Pero si pensamos esto, ¿no? O sea, pensemos que Eckhart, estos sermones que leyeron ustedes, que leeremos estas dos clases, Eckhart los dictó a monjas, ¿no? Entonces, las interlocutoras de Eckhart eran monjas, ¿no? Esto cambia bastante la percepción, ¿no? Estamos viendo sermones que se dieron en alemán y no en latín, y que se dieron a conventos de monjas, ¿no? Entonces, claro que el tema de lo femenino, veremos, atraviesa todos los sermones, ¿no? Temas relacionados a lo femenino, al rol de género dentro de
práctica religiosa católica, ¿no? En 1311 recibe uno de los honores más grandes que los dominicos daban en la época, que es ser dispensado, ¿no? Lo dispensan quiere decir que ya no tiene que hacer otra cosa más que dedicarse a estudiar, ¿no? Entonces ya no tiene que trabajar, no tiene que cuidar los conventos, nada, ¿no? Un honor que hasta el momento compartía, por ejemplo, con Tomás de Aquino, ¿no? Aprovecha esta ocasión y regresa a la Sorbona, ¿no? En 1311 a dar clases en la Sorbona. Y recordarán de la clase pasada que eso quiere decir que Eckhart llega a la Sorbona, regresa a París, un año después de que la Inquisición quema a Margarit Porete en la hoguera, ¿no? Es aquí donde algunos especialistas, me parece, yo concuerdo en esta idea, ¿no? Suponen que es muy probable que Eckhart tuviera influencias de Margarit Porete, ¿no? O sea, es muy probable, estaba muy fresca el juicio, un juicio que había sido controvertido, en que había habido opiniones encontradas sobre el carácter herético de la obra, y es muy probable que incluso la propia gente que participó del juicio, que revisó su obra, estuviera en la Sorbona y estuviera en las clases de Eckhart, ¿no? Entonces, es muy probable que Eckhart en esta época de 1311, si no conociera la obra directamente, tuviera noticias del espejo de las almas simples de Margarit Porete, ¿no? En esta época, segunda época en la Sorbona, ¿no? Pero vemos que a diferencia de Margarit Porete, bueno, Eckhart es un personaje poderoso, digamos, en su orden y en general en el catolicismo, ¿no? de la región europea. Para mí es algo interesante de Eckhart y que va a mostrar cómo lleva a la práctica sus ideales espirituales. Para 1313, Eckhart decide renunciar a su dispensamiento, o sea, dispensa. Decide renunciar a ser académico o a ser intelectual espiritual de tiempo completo y vuelve a ser maestro de vida, ¿no? O sea, a llevar conventos y sobre todo a llevarlos en lo espiritual, digamos, a llevar pláticas con las monjas, conferencias y diálogos incluso personales, ¿no? Para 1325, un grupo de hermanas de uno de estos conventos acusa a Eckhart de herejía, y esta acusación implica que se abra un proceso contra él, un proceso que al parecer estuvo marcado por irregularidades, ¿no? El propio visitador von Strasburg, ¿no? Que lleva el proceso en su primer momento, señala, ¿no? Que se retira, es retirado en cuanto empieza a investigar cosas, y el proceso se empieza a quedar claro, digamos, que hay una intención de sentenciar a Eckhart, ¿no? En 27 se le permite a Eckhart levantar una defensa, la famosa defensa en Colonia, de vuelta a donde estudió su bachillerato en teología, en este centro intelectual de Alberto Magno. Se defiende, pero se queda ahí esperando la resolución de su proceso, y a la espera de esta resolución, en 1328, la vida se le adelanta a la Inquisición y fallece Eckhart, ¿no? Antes de la resolución del juicio, que por cierto sale al año siguiente, en 1329, con la sentencia papal desfavorable. O sea, se condena a Eckhart por herejía, pero salva, a diferencia de Margarit Porete, se salva de la hoguera por muchas cosas, ¿no? Podríamos decir porque era hombre, porque era parte de la institución católica, porque era un personaje muy reconocido, lo que sea, pero la razón número uno, porque se murió antes, ¿no? Entonces no sabemos qué hubiera pasado si lo hubieran sentenciado y hubiera estado vivo, si hubiera pasado también por la hoguera,
pero sí queda sentenciado como hereje, ¿no? Póstumamente en 1329, y esta sentencia de herejía se mantiene hasta el siglo XX, ¿no? Es justamente, les sorprenderá esto, Juan Pablo II quien pone a revisión la sentencia de Eckhart de herejía, y pone esta revisión, esta es genial, en manos de Ratzinger, del que luego sería su sucesor en el papado, un teólogo muy importante, polaco, o sea, de la región, cercano a la región de Sajonia, donde Eckhart habría dado algunas de sus textos, habría producido algunos textos de sus pláticas, lo evalúa, y el diagnóstico papal, ¿no?, en el siglo XX es el contrario, ¿no? Que no solamente Eckhart no es un hereje, sino que es un gran ejemplo de una comprensión profunda de la doctrina católica, ¿no? Y que es ampliamente recomendado. Entonces hoy Eckhart está dispensado, y no solo eso, sino que por alguna razón que cualquiera que ha tenido que ir a misa últimamente les parecerá sorprendente, se supone que eso es. Tengo la transmisión corriendo. Ay, una breve disculpa, colegas, en la clase de YouTube. Creo que no se escucha. Ay. A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí, ya. Perfecto, muchas gracias. Sí, estaba criticando, que por estar criticando a Ratzinger se cortó la transmisión. Pero no, ya hubo una pequeña interrupción en la transmisión, y bueno, también en la grabación la paré, pero retomamos, ¿no? La sesión. En fin, ¿no? Parece de hecho que la sentencia de Eckhart, a pesar de que si leyeron los sermones no es difícil ver por qué lo podrían acusar de herejía. Una de las famosas frases de Eckhart: despidámosle a Dios que nos vacíe de Dios. Entonces no es difícil ver por qué sería acusado de herejía, pero parece que el gran tema, según el juicio, es que su doctrina, que como su doctrina no se presentaba en latín sino en alemán, podía ser malinterpretada por el pueblo. O sea, digamos que los doctos entienden perfectamente lo que Eckhart quiere decir, pero que el pueblo, en este caso particularmente las monjas, ¿no?, porque parecía que Eckhart no daba misa, seguramente algunas lo hizo, ¿no?, pero no era común que diera misa al pueblo, digamos, abierta, sino particularmente a estos conventos que cuidaba, ¿no? Entonces, que estas personas podían malinterpretar las ideas de Eckhart. En fin, ¿no? ¿Hay problemas? A ver, dejen ver antes de continuar. Una disculpa una vez más, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Se ha interrumpido ya 2 veces por problemas del sistema, pero bueno, esperemos que ahora no haya bronca y continuamos, ¿no? En fin, Eckhart, ¿no? Esta es la figura de Eckhart, ¿no? Este personaje místico del siglo de la mística. Veremos que mucho se mantiene en el mismo espíritu de Marguerite Porete, ¿no?, en muchas cosas, pero veremos cómo en otras Eckhart ofrece una perspectiva singular a la experiencia religiosa, que parece incluso desencajar mucho con las clásicas lecturas cristianas, ¿no? Eckhart ha sido importante para la filosofía por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque Eckhart fue uno de los primeros intelectuales que produjo su obra en alemán, ¿no? Solo dije antes de decir, alguien preguntó de Ratzinger, estaba bromeando, ¿no? O sea, el punto es que fue Ratzinger quien decidió que Eckhart era, otra vez podía ser, que no era hereje y que su obra era adecuada, ¿no? Se está grabando, es que lo grabo con otra aplicación, la pantalla, ¿no? Porque justo la de Jitsi es inestable también. Entonces, bueno, tal vez haya que cambiar de plataforma, pero por ahora acabemos la clase, ¿no? Entonces, una razón es que fue uno de los primeros intelectuales, teólogos, que produjo su obra
preeminentemente en alemán, ¿no? Eso quiere decir que Eckhart introduce muchos neologismos al alemán de la tradición del latín, de las discusiones teológicas que se daban en latín, y con ello algunos especialistas creen, con alguna razón, que Eckhart es el gran precursor de la filosofía en alemán, al menos en el sentido del vocabulario, ¿no? Entonces, muchos términos que después se encuentran en Kant, particularmente en Hegel, en Schelling, en Fichte y evidentemente en Heidegger, ¿no? Dos pensadores alemanes favoritos, pues habrían sido imposibles sin Eckhart, ¿no? Sin que Eckhart fue quien los acuñó, ¿no? Entonces, digamos, Eckhart fue quien abrió la senda de hacer labores intelectuales en alemán, ¿no? Entonces, sin Eckhart no habría Hegel, no habría Kant, no habría Marx, no habría Nietzsche, ¿no? O bueno, seguro sí, pero les dio las bases para producir su obra en la lengua alemana, ¿no? Otra razón, de la que hablaremos más a lo largo de estas 2 sesiones dedicadas a Eckhart, es que Eckhart fue en el siglo XX encontramos, ¿no? un fuerte cambio en el paradigma de la filosofía de la religión, ¿no? Hasta el siglo XX la filosofía de la religión era básicamente la filosofía de la religión católica, ¿no? Claro, obviamente se abordaban también temas de la religión del Islam, del judaísmo, pero básicamente era la filosofía de las religiones del libro, ¿no? Y con ello de las religiones occidentales, ¿no? Vemos cómo el siglo XX, en la medida en que la filosofía se extiende a territorios fuera de Europa, ¿no? La filosofía de la religión tiene que incorporar a otras formas de religiosidad que no encajan en los cánones y en las categorías de las religiones del libro, ¿no? Digamos, la filosofía de la religión se había dado ciertos cánones sobre qué era la experiencia religiosa, pero estos cánones se habían conformado desde las religiones del libro, ¿no? Y entonces nuevas formas de religión que entran al debate pues cuestionan que estos sean los cánones de toda experiencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, en el budismo, ¿no? ¿Cómo dar razón de una religión en la que la figura de Dios no es importante o no es central, ¿no? ¿Cómo dar razón de religiones que no tienen una noción de historia, como es el caso de el hinduismo? ¿Cómo dar razón de religiones que cuestionan la propia el carácter tajante de la experiencia de la muerte, como las religiones locales de Mesoamérica, ¿no? O que cuestionan el rol del lenguaje, de la escritura, como es el caso de las tradiciones incas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces es un gran y usan lo simbólico pictórico, ¿no? En fin, es muy complejo, ¿no? Pero en este esfuerzo, ¿no? Pareciera que queda la pregunta, ¿hay algo en común? ¿Hay algo en común entre las experiencias religiosas de Oriente y de Occidente? Que pudiera ser, bueno, tema de la filosofía de la religión, tanto que pregunta por la experiencia religiosa en general, ¿no? Y aquí Eckhart juega un papel importantísimo, ¿no? Lectores como Nishida, como Nishitani, filósofos japoneses que van a intentar hacer una lectura filosófica del budismo, particularmente del budismo zen, encontrarán en Eckhart un espíritu afín, ¿no? O sea, dirán, ¿qué pasa en Eckhart? ¿Qué pasa en Eckhart que algunas veces parece escribir como si fuera un monje budista y no un clérigo católico, ¿no? Obviamente, Eckhart no tuvo noticias de Siddhartha Gautama. Obviamente, Eckhart no conoció de Bodhidharma, de Lynch y de ningún personaje de la tradición budista. Pero muchas de sus conclusiones, muchas de sus planteamientos, de la forma en que describe la experiencia religiosa, recuerdan a las enseñanzas de Bodhidharma, a las enseñanzas de Nagarjuna y eventualmente a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Y la idea es, bueno, que de alguna forma
lo que dice Eckhart y lo que dice Bodhidharma y lo que dice Dogen y lo que dice Linchi y lo que dice Hyun Neng y todos los maestros budistas de China, de la India, de Japón, se parece, no porque se conocieran, sino porque describen el mismo tipo de experiencia religiosa. En otros términos, los pensadores japoneses se interesan en Eckhart por verlo como el más budista de los cristianos. Una especie de piedra roseta de las dos tradiciones intelectuales. Alguien que va a llegar a conclusiones análogas a la de las religiones de Extremo Oriente desde su lectura y su experiencia religiosa desde la Biblia, desde el cristianismo, desde el catolicismo, ¿no? Y entonces Eckhart se vuelve un personaje enigmático, ¿no? Una piedra roseta, una herramienta de traducción de dos experiencias religiosas que de entrada parecieran tan distantes y que al final parecen pues ser una misma experiencia religiosa, ¿no? Una misma experiencia religiosa que atraviesa todo el género humano, que claro se categoriza desde distintos términos, ¿no? Mientras que los maestros Dogen, ¿no? Tomaba, hacía glosas de los diálogos de Buda o de los diálogos entre maestros antiguos y de ahí llegaba a sus conclusiones. Eckhart lo hizo desde la Biblia, pero las conclusiones son muy parecidas, ¿no? Usando un ejemplo de Platón, ¿no? Una frase bella de Platón, del cratilo de Platón, dice Platón, ¿no? Lo que pasa es que es como en las artesanías, ¿no? O sea, en algunos lugares hay madera, en otros lugares hay piedra, en otros lugares hay metal, en otros lugares hay adobe, ¿no? No sé. Pero en otros lugares, entonces el artesano hace sillas de madera, en otros lugares las hace con el adobe, con las herramientas que tiene para construir, pero al final todos llegan más o menos a la silla, ¿no? A la mesa, aunque sea con una materia distinta, ¿no? Aquí podríamos pensar algo parecido, ¿no? Todos comparten experiencia religiosa, aunque cada quien la describe, la categoriza con las herramientas que tiene a la mano. En este caso, pues Eckhart con las herramientas de la Biblia y Dogen, Linchi, Bodhidharma con las herramientas de la doctrina budista, ¿no? Y así en general, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, Eckhart es un personaje sobremanera interesante, ¿no? Un prófugo del siglo de la mística que parece abrir un portal intelectual entre las religiones de Extremo Oriente y el cristianismo. Y que además va a ser un pionero del pensar en alemán, ¿no? Entonces, eso es Eckhart, ¿no? Ahora entramos, pues, de lleno a sus sermones, ¿no? El día de hoy nos ocupan 3 sermones, ¿no? Revisaremos el templo vacío, la virginidad del alma y vivir sin por qué. Ya los leyeron ustedes, ya los tienen en el mega accesibles, ¿no? Si no lo han leído, léanlos porque son muy hermosos, ¿no? Y obviamente esta clase no les puede hacer justicia completamente, ¿no? Pero mi idea va a ser un poco, pues, glosarlos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos pasajes de los sermones y voy a intentar ir haciendo algunos comentarios, interpretaciones, ¿no? Aventurando algunas interpretaciones y llamando la atención sobre algunas cuestiones que me parecen importantes en estos sermones, ¿no? Entonces, pues, manos a la obra, ¿no? Recordemos, insisto, ¿no? Que aunque no es claro, no están datados cada sermón cuando se dio, ¿no? Que es muy probable que los más de estos sermones fueran a grupos de monjas, ¿no? A grupos de monjas en conventos, ¿no? Entonces a personas versadas en el canon católico, versadas en la Biblia, dedicadas a la búsqueda espiritual y que se encontraban con estas interpretaciones de Eckhart, ¿no? Grosso modo, la estrategia de Eckhart va a ser la siguiente siempre, ¿no? Abre el texto con un pasaje de los evangelios, con un momento de los evangelios, alguna historia, ¿no? Algunas de estas les van a sonar conocidas a quien está formado en alguna forma de tradición cristiana, ¿no? Les ha tocado
fumarse alguna de estas en las misas de los domingos o en cualquier contexto, ¿no? Y luego, ¿no? Va a partir de estas historias como cualquier padrecillo en turno, ¿no? Y luego va a ofrecer una interpretación, ¿no? Va él a adoptar, a tomar estas historias todas como parábolas, como analogías de la experiencia religiosa, ¿no? No hay que tomarlas literalmente, piensa Eckhart, sino como historias que señalan el camino de la experiencia religiosa, que veremos para Eckhart qué significa, ¿no? En ese sentido, empieza, ¿no? El templo vacío, ¿no? Con Mateo 21:12, ¿no? No soy yo, no soy cristiano, ¿no? Ni me formé propiamente como cristiano, pero grosso modo, pues es esta historia, ¿no? En que llega Jesús a un templo, y en el templo hay pues un mercado, ¿no? O sea, están vendiendo palomas y otras cosas para sacrificios, y Jesús echa a los mercaderes, ¿no? A los mercaderes de la iglesia. Esa historia típica, ¿no? de la vida de Jesús, ¿no? Pues aquí Eckhart la retoma, ¿no? Y se pregunta Eckhart, ¿no? ¿Qué significa que Jesús echara a los mercaderes y que quisiera que el templo estuviera vacío, ¿no? ¿Qué es el templo y qué significa que esté vacío, ¿no? Ya leyeron a Margaret Poré, ya saben más o menos a dónde va la cosa, pero vamos a seguir al viejo Eckhart, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Aquí en un giro análogo propio de su época, típico de la mística de esta época, ¿no? Bueno, de entrada, entendamos que el templo vacío, el templo en el que Dios quiere dominar según su voluntad, es el alma del hombre, que ha formado y ha creado exactamente a su semejanza. Vemos, ¿no? De entrada, no tomemos el sentido literal, o sea, no es que Jesús corriera a la gente de un templo, o que el tema de la Biblia, o lo que la Biblia quiere reflejar, sea eso, ¿no? Sino la idea de que Jesús quiere que el templo esté vacío para habitar Él en ese templo, ¿no? ¿Cuál es el templo? El alma. Entonces, para que Dios habite en el alma tiene que estar vacía, ¿no? Tema místico típico, ¿no? Vemos aquí el templo en el que Dios quiere dominar según su voluntad. Es el alma del hombre que ha formado y creado exactamente a su semejanza, ¿no? Otro tema típico del cristianismo, ¿no? El Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. En este caso, lo que está hecho a su imagen y semejanza no es literalmente nuestro rostro, ¿no? Nuestra piel, ¿no? Decía ¿no? A imagen y semejanza, pero Jesús está mamado en todas las iglesias, ¿no? Está así súper musculoso en la cruz, ¿no? O sea, yo no me veo así, ¿no? Entonces ni tan imagen y semejanza. Pero no es nuestra apariencia física, ¿no? Sino nuestra alma. Nuestra alma es de la misma naturaleza que Dios, digamos, ¿no? Le es semejante. Veremos que este tema va a ser de gran peso, ¿no? Entonces el templo en el que Jesús quiere habitar es el alma. Y es el que tiene que estar vacío para ser semejante o volver a ser semejante a Dios, ¿no? Dice, esta es la razón por la que Dios quiere tener el templo vacío, para que allí dentro no haya nada que no sea Él, ¿no? Entonces está por eso el templo tiene que estar vacío, ¿no? Tiene que no haber nada que no sea Dios. Pero ¿de qué va a estar vacío el templo? Dice, Él lo vacía de los mercaderes, ¿no? ¿Y quién es el mercader? ¿No? Esta imagen es bellísima, ¿no? Dice, el mercader es la gente que hace buenas obras para agradar a Dios, como ayunar, velar, rezar y cosas por el estilo. Todo tipo de obras buenas, y las cumplen con el fin de que nuestro Señor les dé algo a cambio, o que Dios haga algo por ellos que sea de su agrado. Todos ellos son mercaderes. Entonces, el mercader es alguien que quiere justamente comerciar o negociar con Dios, ¿no? O sea, yo te doy algo y tú me das algo, ¿no? Esta es una forma, una expresión, ¿no? Que Eckhart reconoce y que vemos en nuestra
contexto, muy típica en la religión popular, ¿no? O sea, saben ustedes, ¿no? Que dentro de las tradiciones, particularmente dentro del catolicismo, son muy comunes las mandas, son muy comunes jurarse, ¿no? Todo este tipo de prácticas, ¿no? En la que uno da algo, pues las mandas de todo tipo, ¿no? Tú sácame de esta bronca, tú ayúdame con esto y yo te doy X cosa, ¿no? Me voy a Chalma caminando o pongo un retablo en la iglesia, en Catemaco, o pongo, no sé, ¿no? Te hago una capilla, ¿no? Cuentan, por ejemplo, que la catedral de Malverde nace así, ¿no? En un encargo de alguien que andaba, trabajando en el narco, ¿no? Lo van a agarrar en la frontera y dice que si logra librarla, el poeta Malverde hacerle una capilla, ¿no? Y de alguna forma la libra y entonces, bueno, se hace la capilla, ¿no? Entonces esta idea del mercader, ¿no? Es una forma, dice Cardés es el mercader, ¿no? El que cree que tú le das algo a Dios, te portas bien y Dios te aliviana, digamos, ¿no? Es la relación que Eckhart aquí cuestiona, ¿no? Dices, es esa idea la que quiere expulsar Eckhart expulsar Dios del alma, ¿no? Dice, Dios es la verdad y una luz en sí misma. Si por tanto Dios entra en ese templo, expulsa la ignorancia, que no son las tinieblas, que son las tinieblas, y se revela a sí mismo en luz y verdad. Una vez reconocida la verdad, no hay lugar para los mercaderes, pues la verdad no necesita ninguna mercancía. Dios no busca lo suyo en todas sus obras, está vacío y libre y las cumple con verdadero amor. De forma muy parecida, actúa el hombre que está unido a Dios. También él está vacío y libre en todas sus obras y solo actúa por agradar a Dios y no busca lo suyo, y Dios obra en él. Si quieres vaciarte absolutamente de toda mercancía, de forma que Dios te deje estar en el templo, todo lo que hagas en tus obras debes cumplirlo únicamente por el amor de Dios. Mantenerte tan vacío de todo como vacía es la nada. No tienes que pretender absolutamente nada. Entonces, aquí plantea un cambio de perspectiva, ¿no? O sea, hay gente que se porta bien para que Dios les dé algo, digamos, ¿no? Dice Eckhart, no, o sea, tienes que dejar que Dios actúe a través de ti, digamos, ¿no? Renunciar a toda, a pretender, dice aquí, ¿no? A pretender algo, ¿no? Y dejar que Dios actúe a través de ti, ¿no? Veremos cómo esto tiene todavía una implicación más, más profunda, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Dice, deberían ser libres y vacíos como libre y vacío es nuestro Señor Jesucristo, quien en todo tiempo, sin cesar y fuera del tiempo, se concibe de nuevo a sí mismo, de su Padre Celestial, y en el mismo ahora y sin cesar, lleno de gratitud, nace de nuevo, perfecto en la altura paterna, con igual dignidad. De la misma manera, debería ser el hombre que quiere concebir la verdad suprema y vivir en ella, sin un antes ni un después, y sin obstáculo por causa de las obras o las imágenes que haya podido llegar a entender. Debería estar vacío y libre, concibiendo de nuevo el don divino en aquel ahora, volviendo a darle nacimiento, sin obstáculo, en la misma luz, lleno de amor en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos hay un tema que atraviesa a Eckhart, ¿no? Veremos que salga a relucir varias veces, y es el tema de la temporalidad, ¿no? El mercader, si lo pensamos, tiene una relación temporal con Dios. O sea, yo te doy ahorita y tú me das mañana. Yo ahorita me porto bien y tú me das después esto, o al revés, ¿no? Tú dame esto y yo mañana te lo pago, ¿no? O sea,
que no descubra a mi esposa que le soy infiel y yo mañana me voy a Chalma caminando. Tú saca a mi gato del veterinario y yo mañana te pongo un retablo. O yo te pongo un retablo y ayúdame a que pegue mi negocio. No sé, o sea, no sé si ven esta relación, cómo tiene un carácter temporal, ¿no? O sea, yo te doy y tú me das, ¿no? Yo te doy ahorita y tú me das después, o tú me das ahorita y yo te doy después, ¿no? Pero es una relación temporal. Disculpen, vino el ayudante profesor aquí a ayudarme. Ven, aquí. Vamos a saludar. Ahí está. ¿Ya calificaste 2 trabajos? Bueno, ahí está el ayudante profesor. En fin, ese es viejo, espera un tantito. Continuamos, ¿no? Es una relación temporal, ¿no? Mientras que piensa Eckhart, ¿no? Que la relación de quien actúa desde este vaciamiento, ¿no? Es una relación que pasa en el ahora, ¿no? O sea, no es ahorita tú me das y luego yo te doy, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? En un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? No sé. Veo tirado, veo que a alguien se le caen 500 pesos, ¿no? Y el mercader diría, ay no, se los voy a dar porque si se los doy, Dios va a pensar que soy muy bueno y me va a perdonar por todos mis pecados de todo tipo y ya, la hice, ¿no? Esa sería una relación temporal, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto para que luego, ¿no? La relación instantánea sería, pues, le doy porque es lo correcto, ¿no? Y porque siento empatía por la persona y me vacío de intención y sé que lo que está bien, lo necesario es esto, ¿no? Entonces lo hago, ¿no? No buscando un fin, sino solo dejando que Dios actúe a través de mí, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Dice Eckhart, y aquí vemos Shizutaro Ueda en su texto sobre Eckhart, ¿no? En Libertad y Lenguaje, en El Maestro Eckhart y el Budismo Zen, propone que la experiencia religiosa de Eckhart está dividida en 2 momentos. El momento del nacimiento y el momento del atravesar o del atravesamiento, ¿no? O digamos desde 2 perspectivas. La perspectiva del nacimiento, que podría pensarse como una perspectiva pasiva, y la perspectiva activa, que es el atravesamiento, ¿no? Aquí vemos una formulación de esta perspectiva del nacimiento, ¿no? Entonces, el alma que se vacía de intención, que se vacía de mercaderes, o sea, de una visión de tú me das y yo te doy, y deja que Dios actúe en ella, permite que Dios nazca, acontezca en ella, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Dios no está fuera en el cielo, en las nubes, ¿no? Acontece en el alma que se vacía, ¿no? Esto queda más claro adelante, ¿no? Dice, ¿de qué hay que vaciarnos? Hay que vaciarnos de los atributos personales. Hay que vaciarnos de la ignorancia, ¿no? Y lo explica con una imagen hermosísima, ¿no? Que es con la que quiero rematar este sermón. Dice, mirad, eso lo debéis tomar por verdadero. Si alguien que no sea Jesús quiere hablar en el templo, es decir, en el alma, entonces Jesús calla, como si no estuviera en su casa, pues tiene invitados extraños con los que aquella habla. Para que Jesús hable en el alma, debe estar sola y callada, si quiere oír hablar a Jesús. Entonces Él entra y empieza a hablar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice lo que Él es. ¿Pero qué es Él? Él es un verbo del Padre. En ese mismo verbo, el Padre se habla a sí mismo. Dice toda la naturaleza divina y todo lo que Dios es, tal como Él lo conoce. Y Él lo conoce tal como Él es. Entonces, esta imagen es muy bella. ¿Qué es el templo vacío? ¿Cuál es el trasfondo del templo vacío? Dice Eckhart, mientras algo habla en el alma, o sea, mientras en el alma habla la idea de yo quiero esto, voy a hacer esto, ¿no? Esto me conviene, ¿no?
Mientras algo habla en el alma y el alma le presta atención a ese algo, Jesús dice, como es muy, muy respetuoso, guarda silencio. Tiene que vaciarse el alma de todas estas ideas para dejar que Dios comparezca. Fíjense esta imagen que implícita aquí. ¿Cuál es la voz de Dios? El silencio. La voz de Dios es el silencio. ¿Y qué dice? ¿No? Y aquí vemos otro tema típico de los evangelios. Dios se dice a sí mismo. El silencio es Dios diciéndose a sí mismo, ¿no? Y aquí vemos dos símiles importantes con otras tradiciones religiosas. Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Para dejar en paz este sermón, ¿no? Primero, ¿no? El tema de los mercaderes, ¿no? La gente que hace algo para que Dios le dé algo, ¿no? Esta es una idea propia de muchas religiones, ¿no? Por ejemplo, en algunas prácticas, en algunas ascéticas en la India, había la idea de que los sacrificios, ¿no? Como, no sé, estar parado durante mucho tiempo, tener el brazo levantado, o alguna cosa incómoda, o lo que fuera, ¿no? Cualquier sacrificio era correspondido con alguna especie de poder, ¿no? De ventaja, ¿no? Y era una relación de la que habla Patanjali también, ¿no? De como comercio, ¿no? Que tenían algunos ascetas, ¿no? Con lo sagrado, con los dioses, con el universo, como fuera, ¿no? Dice otro símil, ¿no? De esta idea la tiene Linchi, ¿no? Monje budista chino del siglo 9, creo que era Linchi, ¿no? Lo veremos más adelante, pero Linchi, una de sus frases que a mí me encanta, ¿no? Dice, ahí andan los monjes, ¿no? Y los monjes se rapan la cabeza y andan con su hábito anaranjado y leen los sutras y meditan y se atormentan y van a pedir limosna y hacen largas peregrinaciones. Dice, ¿qué creen que va a pasar, no? O sea, ¿qué creen que porque hagan mucho Buda los va a salvar? Dice, ¿creen que se van a ir de este mundo? Dice, tontos ellos, no saben que no hay otro mundo más que este, ¿no? Mejor sería, dice Linchi, que no hicieran nada, ¿no? Y en buena medida esta frase es la precursora de la tradición Zen, ¿no? Esta idea. Mejor sería no hacer nada, ¿no? Que es al final lo que propone Eckhart, ¿no? No hagas algo para que Dios te valore, te perdone, lo que sea, ¿no? Mejor haz el no hacer, el Wu-Wei del taoísmo, ¿no? La acción sin agente, la acción sin intención, ¿no? Y esa acción no va a ser tú actuando, sino Dios actuando a través de ti, ¿no? Y otro símil, ¿no? Típico también de la tradición budista, ¿no? Es la idea de que la mente de Buda y la propia mente coinciden. Pero el problema de la mente, ¿no? Es que la mente es como un cielo, ¿no? Es una imagen, a mí me gusta mucho para expresarlo. Es como el cielo. Y nosotros todo el tiempo vemos las nubes, ¿no? Ay, mira, esa nube parece un gatito. Ay, mira, esa nube parece un elefante. Ay, mira, esa nube parece una bola de algodón, ¿no? Lo que sea. Entonces estamos en una nube y en otra nube, ¿no? Y lo que busca las prácticas en el budismo es permitirnos no ver las nubes, sino al menos por un momento prestar atención al cielo, ¿no? Por ejemplo, la meditación busca eso, ¿no? Entonces uno se sienta a meditar, ¿no? Y te sientas, ¿no? Y ahí estás, ¿no? Meditando. Y entonces estás pensando, chale, ya se habrá echado a perder la leche. Ah, no mames, tengo que ir por leche al rato. Chale, ahorita que sale va a haber un montón de tráfico. Ay, no manches. ¿Sí le habría gustado a Juanita? Yo digo que sí le gustaba. Ay, ¿por qué no? No, o sea, y está uno pensando, ¿no? Piensa en lo que sea, en mil cosas. Ay, ¿por qué cuando era niño, ay, ¿te acuerdas que me dijo? No, entonces está uno pensando y pensando y pensando, ¿no? Y uno va de una nube a otra nube, ¿no? Vas de que ya se te acabó la leche a va a haber un montón de tráfico, me habrá querido mi papá cuando era niño,
lo que sea, ¿no? A los 1000 pensamientos, ¿no? A los que uno sigue, ¿no? Y lo que busca la meditación es, ¿no? O sea, siguiendo a Eckhart, ¿no? Mientras hablan esos pensamientos, Dios calla, ¿no? Jesús calla porque es muy respetuoso, ¿no? Pero tiene uno que vaciarse de esos pensamientos para dejar que comparezca el cielo, que comparezca el silencio. Y en la voz y el silencio es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? Se dice a sí mismo, ¿no? Su propia naturaleza, ¿no? Decía último ejemplo ya para continuar con otros sermones, ¿no? Este ejemplo muy bello es de las tradiciones incas, ¿no? Uno de los símbolos más importantes de la tradición inca es la chacana, ¿no? La cruz inca, ¿no? Esta cruz simboliza los 4 rumbos y el centro, digamos, ¿no? El centro del círculo, que es la morada de la diosa madre de la naturaleza, que es Pachamama, ¿no? Entonces ahí mora Pachamama. Y una ocasión, ¿no? Recuerdo haber escuchado esto porque aparte la curiosidad de las tradiciones incas es que no tienen textos, ¿no? Solamente existen representaciones pictóricas y en narraciones orales, ¿no? Entonces una forma de decirlo es, hay templos, ¿no? En lugares sagrados, ¿no? En las montañas en particular, que es una chacana, ¿no? La cruz, y te sientas en el centro, ¿no? Entonces te dicen, siéntate aquí, y si te sientas aquí, escuchas a Pachamama, ¿no? Y Pachamama, pregúntale algo, y escucha su respuesta, ¿no? Entonces no se sienta ahí todo güey, ¿no? Sientas, oh Pachamama, ¿por qué te hacemos tanto daño? Oh Pachamama, ¿por qué permitimos que construyan, que saquen el litio de la tierra? ¿Por qué permitimos, que impulsen megaproyectos de muerte en nuestros territorios? ¿Por qué dejamos que limpien los residuos de la minería de oro con tus ríos y los contaminen y mueran los animales? ¿Por qué permitimos que las emisiones de gas carbónico aumenten y entonces la temperatura suba? ¿No? Y uno le pregunta a Pachamama, ¿no? Y entonces, ¿qué te dijo, no? O sea, tú te esperas, ¿no? Que va a estar callado y te va a decir Pachamama, no, pues estás bien idiota, ¿no? O porque, no sé, ¿no? Uno espera que te diga, ¿no? Entonces te dicen, ¿qué te dijo Pachamama? Entonces, no, pues la neta nada, ¿no? O sea, yo dije y no escuché nada. O sea, yo me pregunté en mi cabeza estas cosas y luego no hubo silencio. Y dice, pues es que explicar, no es que pues Pachamama eres tú también, ¿no? Tú también eres parte de la tierra. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? La respuesta tú ya la tienes, ¿no? Escucha, ¿no? Está en el silencio, ¿no? O sea, la respuesta de Pachamama, la voz de Pachamama es el silencio, ¿no? Otro símil, digamos, de la religión religiosa de esta idea, ¿no? De esta imagen del vaciamiento, ¿no? En fin, continuamos, ¿no? Vamos ahora con la virginidad del alma, ¿no? La virginidad del alma, otra vez, ¿no? Vamos a Lucas, ¿no? Lucas 10:38, ¿no? Abre con este episodio, ¿no? En que nuestro Señor Jesucristo subió a una ciudadela y fue recibido por una virgen que era mujer, ¿no? Lucas 10:38, ¿no? Dice Eckhart, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿A qué ciudadela subió Jesús? ¿No? ¿Y por qué tuvo que recibirlo una virgen que era mujer? ¿No? ¿Qué significa la ciudadela? ¿Qué significa ser virgen? ¿Y qué significa ser mujer? Se pregunta Eckhart en este texto, ¿no? Obviamente insistimos, ¿no? Estamos haciendo una lectura en que vamos a leer estos pasajes de la Biblia como claves hermenéuticas, como herramientas para acceder a una experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia se describe aquí? ¿No? Y dice Eckhart, ¿no? Dice, bueno, virgen es claro. Dice, virgen indica a alguien que está vacío de toda imagen extraña, tan vacío como cuando todavía no era, ¿no? Dice, entonces, ser virgen es estar vacío de toda imagen, como cuando todavía no se era nada, ¿no?
no será ni esto ni aquello, ¿no? Eso es ser virgen. Y aquí continúa Eckhart, ¿no? Un tema interesantísimo. Dice adelante. Ahora, atended y observad con aplicación. Si el hombre fuera siempre virgen, no daría ningún fruto. O sea, si él simplemente estuviera sin forma, no daría ningún fruto. Para hacerse fecundo es necesario que sea mujer. Luego dice, mujer es la palabra más noble que puede atribuirse al alma y mucho más noble que virgen. Es bueno que el hombre conciba a Dios en sí mismo y en esa concepción él es puro y sin mancha. Es mejor, sin embargo, que Dios fructifique en él, pues la fecundidad del don no es más que la gratitud del don. Y así el espíritu se hace mujer en la gratitud que renace y en la cual el hombre engendra de nuevo a Jesús en el corazón paterno de Dios. Tema es interesante, ¿no? Para que Dios acaezca en el alma no solamente tiene que ser virgen, sino que tiene que ser mujer. Vemos aquí, ¿no? Un intento, ¿no? De Eckhart, tan cuestionable como pueda ser, de entender qué significa ser mujer, ¿no? En sentido espiritual, por supuesto, ¿no? Recordemos, ¿no? Insisto, que los sermones de Eckhart estaban muchos conducidos a monjas, ¿no? Entonces piensen desde ahí esta implicación de esta frase. ¿Qué significa ser virgen y qué significa ser mujer para el alma, ¿no? El alma tiene que hacerse virgen, o sea, volver a ser como cuando todavía no era, vaciarse de imagen. Aquí vemos, ¿no? En la virginidad del alma, lo virgen del alma es el procedimiento que vimos en el templo vacío, ¿no? El vaciarse de imágenes, el echar a los mercaderes, el acallar a quien habla en el alma para que comparezca a Dios. Pero dice, no basta con que sea virgen, tiene también que ser mujer. ¿Y qué es ser mujer? Dice Eckhart, para el alma, es ser fecunda, es ser capaz de procrear el don. No solamente de recibirlo, sino de procrearlo, ¿no? Recordando, volviendo a las imágenes del templo vacío, ¿no? La virginidad vacía el templo, pero la feminidad, el carácter femenino, el carácter de mujer del alma, es el acto de comparecer de Dios, ¿no? Entonces podríamos entender, volviendo a esta dicotomía que plantea Schuster-Ueda entre el nacimiento y el atravesamiento, el momento pasivo y el momento activo en la experiencia religiosa de Eckhart, que el momento pasivo es un momento de vaciamiento de las formas, de vaciamiento de los apegos, de las cualidades, ¿no? Del propio interés, de la propia idea de yo, ¿no? Y ese es el carácter virginal del alma, ¿no? El carácter pasivo, digamos, y el carácter activo es su carácter de ser mujer. De ser mujer en tanto que es capaz no solamente de estar vacía, sino que ese vacío procrea. ¿Qué procrea? A Dios, ¿no? Dios que permita que acontezca en el alma, ¿no? Dice más adelante, dice, en el alma hay una potencia a la que no afecta ni tiempo ni carne. Fluye del espíritu y permanece en el espíritu y es completamente espiritual. O sea, hay una parte del alma que está más allá del tiempo, más allá de la carne. Dios se halla en esa potencia, tan reverenciado y floreciente, con toda la alegría y gloria, como es en sí mismo. Allí hay una alegría tan cordial e indescriptible que nadie sabe hablar de ella con propiedad. En esta potencia, el Padre Eterno engendra a su Hijo Eterno sin cesar. De manera que esta potencia coengendra al Hijo y a sí mismo como el mismo Hijo en la procreación única del Padre. Entonces, aquí vemos un guiño al otro tema, ¿no? A la imagen de María, ¿no? Jesús nace, el Hijo de Dios nace de una mujer que es virgen. Y en otro episodio de la Biblia, una mujer virgen lo lleva a una ciudadela. ¿Por qué Dios requiere de las vírgenes y requiere de las mujeres? ¿No? Aquí Eckhart dice, requiere de las vírgenes porque la virginidad, en el sentido obviamente no corporal, digamos, sino espiritual, es el estar vacío, el vaciarse, ¿no?
el estar como cuando todavía no se era, ¿no? Pero esas vírgenes tienen que ser mujeres, ¿no? Porque tienen que ser capaces de engendrar ese don, ¿no? Y queda pendiente, ¿no? El último tema, ¿no? Ya sabemos que tiene que ser virgen el alma, ya sabemos que tiene que ser mujer, pero ¿por qué es una mujer virgen quien lleva a Jesús a la ciudadela? ¿Cuál es la ciudadela? Dice Eckhart, es esta parte del alma que no es tocada por el tiempo ni por la carne, ¿no? O sea, hay una parte de nosotros, que es Dios, digamos, ¿no? Y que Dios acontece, se engendra en esa parte del alma. Pero para acceder a esa parte del alma, el alma tiene que vaciarse en un primer momento, tiene que ser virgen, pero también tiene que ser mujer, o sea, capaz de procrear desde ese lugar del alma, ¿no? Y es así que accede a este campo, ¿no? Esperemos que sea más claro adelante, ¿no? Dice, ¿cómo es esta potencia? Dice, está libre de todo nombre, desnuda de toda forma, totalmente vacía y libre, como vacío y libre es Dios en sí mismo. O sea, es de la misma naturaleza que Dios, eso ya lo sabíamos, porque estamos hechos imagen y semejanza. Al menos esta parte. Es tan completamente una y simple como uno y simple es Dios, de manera que no se puede mirar en su interior. En pocas palabras, ¿no? Pareciera que esta parte del alma no solamente engendra a Dios, recibe a Dios, sino que es Dios. Dirá más adelante Eckhart, es el propio fondo de Dios, ¿no? El fondo de Dios es mi fondo, es esta ciudadela del alma a la que solamente accede el alma virgen, el alma mujer, ¿no? Dice, Dios se halla en esa potencia como en el ahora eterno. Si el espíritu estuviera siempre unido a Dios en esa potencia, o sea, si habitara el espíritu por completo de esa potencia, el hombre no podría envejecer, pues el instante en el que Dios creó al primer hombre y el ahora en el que el último hombre desaparecerá y el ahora en el que yo hablo son iguales en Dios y no son más que un solo y mismo ahora, ¿no? Vemos una vez más el tema del instante divino, un tema típico del cristianismo, la idea de que Dios crea el tiempo, entonces para él no hay tiempo, él está en el instante, ¿no? Esto lo decía Agustín, ¿no? Pero vemos otra vez, además, el tema de la temporalidad en Eckhart, ¿no? La idea de antes y después es propia de la carne, es propia de los mercaderes, es propia de las otras partes del alma, pero esta potencia en que el alma virgen, en que esta parte femenina del alma que permite procrear a Dios, que Dios acontezca, digamos, esta parte está más allá del tiempo, está más allá de la idea de tiempo y vive en el instante. ¿No? En el mismo instante de Dios. Dice, si el espíritu habitara en esta potencia, no podría envejecer, porque solo sería en el instante, ¿no? Esta es otra idea que suena mucho recuerda mucho a las tradiciones budistas, ¿no? La idea de habitar en el instante del acontecer, ¿no? La idea de antes y después son creaciones, digamos, que la mente manufactura. Lo que existe es el acontecer instantáneo, decía Dogen, ¿no? Dice Carremata, ¿no? Pero si Dios quiere alguna vez asomarse en su interior, o sea, en el interior común del alma y de Dios, ¿no? Le costaría necesariamente todos sus nombres divinos y sus atributos personales. Si quiere echar una mirada en su interior, es necesario que lo deje absolutamente todo fuera, en la medida en que es
un uno simple, sin modo ni propiedad. Allí no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, y sin embargo es un algo que no es ni esto ni lo otro, ¿no? Esta frase nos explica una de las típicas máximas de Eckhart, ¿no? Pidámosle a Dios que nos vacíe de Dios, ¿no? Para encontrar a lo que Ueda llama la deidad, ¿no? A este fondo que es a la vez el fondo mismo del alma. Dios, yo tengo que dejar de ser yo, tengo que renunciar a mis apegos personales, tengo que echar a los mercaderes de mi alma, tengo que vaciarme, tengo que volver a ser virgen. Por eso volver a ser virgen, también tengo que renunciar, o Dios, digamos, mi idea de Dios tiene que renunciar, tengo que renunciar a la propia idea de Dios, digamos, ¿no? A la idea de Dios personal, ¿no? De que Dios es un ser todopoderoso, que creó el mundo, que todo esto y que, ¿no? Y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Esas ideas, dice Eckhart aquí en un tono que recuerda a la teología negativa, ¿no? Son cualidades de los entes, ¿no? Por más que sea un ente excelentísimo, no se trata como es tal cosa, ¿no? Es omnipresente, omnisciente, todas esas cualidades, ¿no? Para que Dios acceda a su fondo, igual que yo, tiene que renunciar a esas cualidades, ¿no? Y donde Dios está vacío de Dios, y donde yo estoy vacío de la idea de yo, citando otro sermón de Eckhart, Dios y yo somos uno. Somos ese fondo común del que brota la existencia, ¿no? Y que será claro en el siguiente y último sermón que nos ocupa el día de hoy. Tan claro como puede ser, por supuesto. Dice, habla de vivir sin por qué, ¿no? Aquí no entra, cita Juan, ¿no? Pero parece que es más como un camino de la práctica, ¿no? Religiosa, ¿no? Dice, quien quiera permanecer sin mediación en la desnudez de su naturaleza, tiene que haber, número uno, salido de todo lo personal. Mientras te alegres más del bien de tu persona que del bien del hombre a quien no has nunca visto, verdaderamente algo no anda bien en ti y todavía no has mirado un solo instante en aquel fondo simple. Mientras usted tiene una idea de yo, no te has asomado a ese fondo impersonal en que Dios, todas las criaturas y yo somos uno, ¿no? Dice, en segundo lugar, tienes que haber anulado todo lo creado, ¿no? Y aquí dice, hay que liberarse de la nada. ¿A qué se refiere Eckhart aquí? Con las distinciones. La idea de que esta cosa no es esta otra cosa, ¿no? La botella de agua no es la mesa no es el cuaderno, ¿no? Y así, una idea un poco del sofista de Platón, ¿no? Diferencio los entes, ¿no? La nada entendida como no ser relativo, como diferencia, ¿no? Tengo que renunciar a esa idea, ¿no? ¿Y qué pasa si renuncio a esa idea? ¿No? Aquí leo una cita extensa, ¿no? Con la que quiero ir cerrando la clase. Leo algo larga la cita, ¿no? Pero ahí va. De la misma manera verdadera en que el Padre engendró de forma natural al Hijo en su naturaleza simple, igualmente lo engendra en lo más íntimo del espíritu, y ese es el mundo interior. Aquí el fondo de Dios es mi fondo y mi fondo es el fondo de Dios, ¿no? Entonces Dios engendra a su Hijo en mí, ¿no? En la mujer virgen, que es esta potencia o este fondo de mi alma, ¿no? Aquí vivo de lo mío como Dios vive de lo suyo. Para quien haya echado una mirada, aunque solo sea un instante, sobre ese fondo, 100 marcos acuñados en oro son como moneda falsa. Desde ese fondo interior debes hacer todas tus obras sin por qué. Este es por qué vivir sin por qué, ¿no? Tengo por cierto que mientras obres por el reino de los cielos, o por Dios, o por tu bienaventuranza eterna, es decir, desde el exterior, no es bueno para ti. Se te puede aceptar así, es verdad,
pero no es precisamente lo mejor, ¿no? Aquí vemos esta salvedad a los mercaderes, ¿no? Bueno, es una forma, ¿no? Pero no es lo mejor, ¿no? Si alguien se imagina verdaderamente que por la interioridad, la devoción, la gracia especial va a recibir más de Dios que junto al hogar o en el establo, entonces no hace algo distinto que si tomara a Dios y le cubriera la cabeza con una manta y lo colocara bajo un banco. Esta imagen es un poco enigmática, ¿no? Pero hay una serie, un capítulo de una serie que me gusta mucho, American Dad, ¿no? En que este Stan se muere, ¿no? Y muere su familia en un accidente, ¿no? Y llega al cielo, ¿no? Y entonces va a hablar con Dios y dice, oye, ¿por qué no está mi familia? Y Dios le dice, no, pues es parte de mi plan, ¿no? Y entonces Stan agarra una pistola y la apunta a Dios, ¿no? Y le dice, no, salva a mi familia o te mato, ¿no? Y le dice, güey, estás apuntándole a Dios con una pistola, ¿no? No hay una imagen más clara, ¿no? Y esta imagen siempre la he pensado así, ¿no? Como el que piensa, y aparte vemos aquí una de las grandes innovaciones, peculiaridades del pensar de Eckhart, que es la reivindicación de la vida cotidiana, la reivindicación de la vida cotidiana, de la actividad cotidiana contra la vida contemplativa espiritual, ¿no? Dice, si alguien se imagina verdaderamente que por la interioridad, la devoción y la gracia especial va a recibir más de Dios que junto al hogar o en el establo, entonces hace algo dice, no hace alusión a que tomara a Dios y le cubriera la cabeza con una manta y lo colocara bajo un banco. O sea, como si lo extorsionaras o lo secuestraras, ¿no? Pero si Dios, yo contemplé mucho, pero si Dios, yo fui a misa todos los domingos, pero si Dios, yo lo que sea, ¿no? Si tú crees que Dios está más en las bibliotecas que en los establos, si tú crees que Dios está más en la Sorbona que en Sajonia, actúas como si lo extorsionaras. Si yo me porté re bien, Dios, dame algo, ¿no? Dice, pues quien busca a Dios según un modo, toma el modo y olvida a Dios, que se oculta en el modo. Pero quien busca a Dios sin modo, lo comprende tal como es en sí mismo. Y tal hombre vive en el Hijo y Él es la vida misma. Quien durante 1000 años preguntara a la vida, ¿por qué vives? Si pudiera responder, no diría otra cosa que vivo porque vivo. Esto es así, porque la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo. Porque ese vive sin por qué, porque vive de sí misma. Si un hombre verdadero que actúa desde su propio fondo pregunta, ¿por qué realizas tu obra? Si pudiera contestar realmente, no diría otra cosa que las hago porque las hago. Allí donde la criatura termina, allí empieza Dios a ser. Ahora Dios no pide otra cosa de ti, sino que salgas de tu modo de ser criatural y que dejes a Dios ser Dios en ti. La más pequeña imagen creada que se forma en ti es tan grande como Dios es grande. ¿Por qué? Porque ella impide un Dios total. Entonces terminamos esta clase intentando glosar un poco esta frase, ¿no? Espérate tantito, estoy con perdón, disculpen. Glosando esta frase, vemos, bueno, varios momentos, ¿no? Este fondo, digamos, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Lo que Dios quiere es que renunciemos a nuestro modo de ser de criatura y que hallemos ese fondo de Dios, que es mi fondo y que es el fondo de la vida, ¿no? Más allá de la distinción entre yo y tú, entre Dios y criatura, ¿no? Y ahí, quien viera en ese fondo, aunque fuera un instante, 100 marcos le parecerían moneda falsa, ¿no? Se harían cosas de poca monta, ¿no? Pero la más pequeña imagen creada nos saca de aquí. El más pequeño apego a algo, el más pequeña idea, dice, es tan grande como Dios porque porque impide un Dios total, ¿no? Imaginemos como la luna que eclipsa al sol, ¿no? O sea, obviamente el sol es más grande que la luna, ¿no?
pero por más pequeña que sea una pequeña nubecita, esa nube es tan grande como Dios porque nos impide ver el cielo, ¿no? Porque nos quita la atención de ese fondo común, ¿no? Remato con última cuestión, ¿no? Para dar paso ya a terminar la clase, ¿no? Última frase, dice, última cosa quiero... dice, Cristo dijo, nadie llega al cielo que no venga del cielo, ¿no? Juan 3:13. Todas las cosas han sido, y en forma análoga, ¿no? Como el cristianismo plantea la creación ex nihilo, todas las cosas han sido creadas de la nada. Por eso su verdadero origen es la nada, y en la medida en que aquella noble voluntad se inclina hacia las criaturas, cae con estas en su propia nada. Todas las cosas son creadas ex nihilo. Todas las cosas vienen, según el cristianismo, de la nada. Dios las creó de la nada. Eso quiere decir dos cosas. Una, que Dios y la nada comparten una naturaleza común, porque fueron el principio de todo. Y dos, que todas las cosas comparten un fondo común, que es la nada. Dios y tú y yo y todas las criaturas que han existido y existen son nada en el fondo, ¿no? Y esa nada es la nada de Dios que Eckhart busca a través del vaciamiento, ¿no? En fin, ¿no? Hasta aquí dejamos los sermones de Eckhart. Próxima clase, por favor, échenle un vistazo a Los pobres de espíritu, El fruto de la nada y Marta y María, ¿no? Tengan presente, particularmente al leer Marta y María, la importancia que tiene la cotidianidad en Eckhart, ¿no? Y la idea de que la experiencia de lo sagrado acontece no en estos espacios de la vida, de la ascética, de la vida contemplativa, sino en la propia vida cotidiana, ¿no? En esta observanza de la propia vida, ¿no? El fondo de Dios es el fondo de la propia vida, ¿no? Entonces ahí mismo se ha de encontrar, ¿no? En fin, entonces hasta aquí la transmisión, por suerte ya sin más contratiempos. Me quedo un ratito más para preguntas y comentarios en la sesión simultánea. Y, insisto, próxima clase, Los pobres de espíritu, El fruto de la nada y Marta y María, los sermones. Y echen un vistazo al comentario Libertad y lenguaje en Maestro Eckhart y Budismo Zen de Shutaro Ueda, que viene en su libro Zen y Filosofía. Y bueno, nos vemos la semana que viene con la siguiente clase para el YouTube. Y les insisto, me queda un rato para sus preguntas. Si alguien que vea la clase solo en YouTube tiene preguntas, mándenla a los grupos o mándenmela por correo. Quedo al pendiente. Y hasta ahí, YouTube. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Me queda un rato más para sus preguntas.